En este apéndice vamos a revisar las unidades de medida del tiempo histórico. Este aporte es para ambos ciclos de enseñanza media. En historia y en geografía aparecen en los textos a veces ciertos conceptos que son unidades de tiempo convencionales. Por lo tanto, cuando hablamos de lustro, hablamos de 5 años. Cuando ocupamos la década, estamos hablando de 10 años. Cuando hablamos de siglo, estamos hablando de un periodo de 100 años. Y cuando hablamos de milenio, tenemos 1000 años. En historia y en geografía se utilizan los números romanos para nombrar los siglos de la historia. En geografía los vamos a ocupar los números romanos para nombrar las regiones de nuestro país. Y también los vamos a ocupar en historia cuando estudiamos la historia de Chile para ver los años. Entonces vamos a recordar o aprender que el siglo I va del año 1 al 100, que el siglo II va del 101 al 200 y que el siglo III va del 201 al 300 y así sucesivamente. Revisamos la última franja donde encontramos al siglo XX, las dos X son el siglo XX y eso significa que va del 1901 al 2000. Hoy día estamos en el año 2020, por lo tanto está considerado como siglo XXI. Tenemos entonces los números nuestros y su escritura en números romanos. Entonces revisemos y recordemos. El 1 está en números romanos. El 2 es el 2 romano. El 3 es el 3 romano. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 romanos. El 11 lo escribimos así. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces así hemos recordado nuestros números y su escritura en números romanos. Ahora vamos a aprender cómo transformar el año en siglo, porque a veces nos preguntan por alguna fecha y no nos acordamos. Entonces, si lo decimos en siglo, igual está bien. Vamos a aprender entonces que el año 70 antes de Cristo corresponde al siglo I. ¿Por qué? Porque un siglo tiene 100 años y como me preguntan por el 70, quiere decir que es el siglo I. Cuando aparezca un número con las siglas AC, significa antes de Cristo. Y cuando aparezca un número sin ninguna sigla al lado, significa que es después de Cristo. Revisamos entonces el año 476, que es el siglo V. ¿Por qué? Porque al número 4 de este año le sumamos 1 y eso me da 5. Por lo tanto, 4 más 1, siglo V o quinto. Año 1492. Al 14 le sumamos 1 y se transforma ese número en el siglo XV. 1789. Al número 17 del año le sumamos 1 y me queda siglo XVIII. Y al año 2020, al 20, le sumamos 1 y me da 21. Por lo tanto, escribo 21 en números romanos. Por lo tanto,
Después de haber aprendido eso, ahora te toca ejercitar a ti. Y por lo tanto transformamos los años en siglos. Dos apoyos. 1. 1350. ¿Qué siglo es? Al 13 le sumo 1 y me da 14. Por lo tanto, el año 1350 es el siglo 14. 1560. ¿Qué siglo es? Al 15 le sumo 1 y es el siglo 16. 1730, 17 más 1, ¿qué siglo es? Y por lo tanto, a partir de estos ejemplos, completa la ejercitación de este aporte con los años que siguen, transformándolos a siglos. Espero hayas aprendido. Vamos a aplicarlo en nuestras clases de sociales de ambos ciclos. Por lo tanto, gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entreser. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!